Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de la conferencia de Homeschooling, Levantando una Generación Santa. Esta es una conferencia organizada por Credo Press, la editorial de teología reformada, que está comprometida con el pueblo de Dios para traerles recursos de rica y sana teología, empezando por la publicación de clásicos puritanos, que cada día con la ayuda del Señor vamos publicando más y más. Mi nombre es Cristian Lou Ramos, director ejecutivo de esta casa editorial y servidor en la Iglesia Reformada Continuada de Valencia, España. Para esta edición hemos tenido a bien tomar 4 puntos que afectan a la cosmovisión que tenemos acerca del homeschooling desde diferentes perspectivas. Hemos tenido que cambiar un poco el orden de las ponencias a causa de la salud de uno de los ponentes, pero con la ayuda del Señor vamos a traerles todo lo que os habíamos prometido. Hoy, 7 de abril, vamos a empezar con el primer tema de el pastorado y el homeschooling. ¿Cómo el pastor puede ser el principal promotor de la educación cristiana en casa? Y hoy también veremos el punto de la koinonía en el homeschooling, es decir, cómo las familias se ayudan unas a otras para cumplir esta gran labor de educar en casa. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos viendo los 2 siguientes puntos: el Estado y el homeschooling. El homeschooling como el principal arma ante una educación atea. Y también, por último, estaremos viendo un caso práctico de homeschooling, el arte de hacer homeschooling, lo hemos denominado así, donde la familia López nos cuenta de manera amena y práctica cómo ellos hacen el homeschooling con su pequeña hija. Sin más, vamos a comenzar esta conferencia y para ello hemos traído ya al pastor Jorge Ruiz Ortiz, pastor de la Iglesia Reformada Continuada de Barcelona, España, director también de la Academia de Teología Reformada y autor de El Salterio de Ginebra en español, publicado con el título de Los Salmos en Rima Española. Él va a estar hablando acerca del pastorado y el homeschooling, cómo el pastor debe colaborar, debe fomentar, cómo puede involucrarse en la educación de los niños de la congregación desde los padres de ellos, cómo él puede incentivar, motivar y cómo no debe permanecer neutral ante la educación de estos pequeños. Así que vamos con la ponencia del pastor Jorge Ruiz, a quien agradecemos desde ya. Para mí es una alegría y un honor poder hacer esta conferencia sobre el pastorado y el homeschooling, o en español la escuela en casa o la educación en familia, en el hogar. Una conferencia que, gracias a Dios, puedo hacer por partida doble. Primero por el hecho de ser pastor y después el segundo por el hecho de haber estado haciendo, juntamente con mi familia, la escuela en casa durante 15 años. Por supuesto, tengo que decir que el mérito principal ha sido el de mi mujer, que fue quien llevó el peso principal de la educación en casa. Y bueno, tengo que decir también que hizo un trabajo excelente en la educación
de mis hijos en todas las áreas, ¿no? Y bien, pues ahora, en la actualidad, mis hijos ya están en la fase, digamos, post-homeschooling, post-escuela en casa. Uno de ellos está en la universidad, otro está en el bachillerato y, bueno, pues mi única hija, está trabajando en emergencias sanitarias. Bien, pues podemos hablar entonces por experiencia acerca de la escuela en casa, de la gran bendición que supone para la familia y también pues hablar de los retos y de los desafíos que plantea tanto a nivel familiar como también académico, ¿no? A ver, nuestra visión no es, por decirlo así, una que pinta la escuela en casa tan solo de color de rosa, ¿no? Conocemos por experiencia que también hay dificultades, algunas que le son propias a esto de la escuela en casa y otras que le vienen del exterior, ¿no? La presión social y también por parte del gobierno, del Estado, entre otras, ¿no? Bueno, con todo y con eso, tenemos una visión totalmente positiva de la escuela en casa. Si nos preguntasen si lo volveríamos a hacer, pues bueno, la respuesta sería un sí rotundo, ¿no? No habría ninguna duda. Creemos que es una excelente posibilidad para los padres cristianos de proporcionar una educación cristiana a sus hijos, especialmente hasta los 12-14 años. Y creemos también que es una muy buena oportunidad para proporcionar a los hijos no solo una educación cristiana, sino también una buena educación en un sentido académico, que les sea beneficiosa en el futuro como personas y también incluso en el ámbito profesional, y que adquieran también unos buenos hábitos de autodisciplina, de trabajo personal, de independencia en el trabajo, porque estos son una de las características principales, ¿no? de los chicos, niños que estudian en la escuela en casa, que después al llegar a una edad adulta y van al bachillerato o van a la universidad, pues tienen un grado bastante mayor de autonomía y de independencia que el resto de sus compañeros, ¿no? Y esto sí, creemos que también por experiencias debido a la escuela en casa, ¿no? De no haber seguido pues el circuito normal y habitual, ¿no? De los estudios. A ver, por supuesto, ningún padre quiere para sus hijos lo peor, sino que quiere lo mejor, ¿no? Y bien, pues nosotros lo que podemos decir es que la escuela en casa, ya digo, no solo permite, pues esto, ¿no? Que sea una educación cristiana, sino, a ver, no solo no es peor que la educación que se da en las escuelas, sino que la mayoría de las veces es todo lo contrario. Permite una educación mejor, más, en unos casos en profundidad o en otros casos más adaptada a los gustos, a las inclinaciones de los chicos, ¿no? Bueno, se tiene que estudiar de todo, se tiene que ver de todo, pero permite, digamos, esa flexibilidad y esa adaptación que en los estudios, digamos, convencionales no hay. Y sobre todo, una cosa muy, muy importante es que la escuela en casa proporciona un ahorro muy considerable de tiempo para el hijo. Y ese tiempo, pues después el hijo lo puede aprovechar en otras actividades extraescolares, jugar, no sé, lo que sea, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bien, entiendo que decir todo esto no es el objetivo de mi conferencia, que es tratar acerca del pastorado y el homeschooling, la escuela en casa.
Entonces, en mi conferencia no creo que esté tanto dirigida a los padres, sino más bien a pastores. Y la idea de la conferencia es presentar las razones, o algunas de ellas, las más importantes, por las que los pastores tendrían que apoyar la escuela en casa. Y por apoyar me refiero no solamente teóricamente que estén de acuerdo en abstracto, ¿no?, con la idea, sino apoyar y de esta manera contribuir que los padres cristianos, por ejemplo, de su congregación, que puedan materialmente hacerlo, pues se puedan decidir y llevarlo a cabo, ¿no? Hagan la escuela en casa. Y bien, esto tal vez a muchos le podría resultar tal vez una idea, como dicen, ¿no?, totalmente peregrina o fuera de lugar, ¿no? Porque tal vez muchos pastores ven esto del homeschooling como escuela en casa, como con enormes sospechas, ¿no? Y muchas veces pues toman una posición abierta o totalmente en contra, ¿no? Lo consideran pues algo propio de la así llamada, comillas, derecha religiosa de los Estados Unidos, y una de las máximas expresiones o de las más peligrosas de la llamada, comillas, guerra cultural. Y entonces esto es lo propio, como dicen, ¿no?, de los, comillas, cristianos fundamentalistas, recalcitrantes, ultraconservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, pues muchos pastores que tal vez sean conservadores, fieles en cuanto a la doctrina, en cuanto a la palabra, pero sencillamente no quieren o no están dispuestos a que se les asimile con todo esto, ¿verdad? Por las razones que sean. Yo ahora no entro a juzgar. Pero querría entonces comenzar diciendo que, a ver, apoyar la escuela en casa no es algo tan raro, ni tan fuera de lugar, ni tan extraño, ni tan novedoso, ni tan lejano a nosotros. Por supuesto, no es algo tan propio exclusivamente de los estadounidenses y ni siquiera de los evangélicos. La escuela en casa, en realidad, el que los padres enseñen a sus hijos en casa, en el hogar, es algo que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí en la vida, ¿no? Es algo que de toda la vida, ¿no?, durante siglos, ¿no?, incluso durante milenios. La novedad no es la escuela en casa. La novedad es que ahora no se permita o que se pongan trabas para hacer la escuela en casa. Y voy a hacer para probarlo, un pequeño ejemplo. Voy a citar el artículo 5 del llamado Fuero de los Españoles del año 1945, lo leo. Dice, artículo 5. Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos a su libre elección. El Fuero de los Españoles, año 1945. A ver, alguien podría decir, objetar, ¿no?, que el Fuero de los Españoles era la ley fundamental del régimen de Franco y que por lo tanto yo estoy citando a la ley fundamental del régimen franquista. Bueno, a mí personalmente, como pastor, todo esto me da igual. Me da igual. El punto que me interesa resaltar es que el Fuero de los Españoles del año 1945 recogía la escuela en casa. No lo nombraba así, ¿no?, evidentemente, ¿no? Dice, habla de educar e instruir en familia y habla de ello incluso como un derecho. Un derecho. Y si recoge la palabra derecho, es en la mentalidad de los fueros de los españoles, es porque era lo tradicional, lo de toda la vida y por consiguiente lo consideraba como un derecho natural.
de los padres y de las familias, y lo reconocía, y por lo tanto, pues, era algo que tenía libertad, ¿no? Por lo tanto, el apoyar la escuela en casa no es algo propio de la llamada derecha evangélica, estadounidense además, sino que es algo también muy español, o lo puede llegar a ser, o lo ha sido, ¿no? Muy español de toda la vida. A ver, mira, personajes como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente, los que sean españoles seguro que lo conocen, o incluso el padre de Pascual Maragall. Pascual Maragall, que fue el expresidente socialista del gobierno autonómico de Cataluña. También su padre fue educado por su padre, el profeta, no, el poeta Maragall, ahora no me acuerdo el nombre, Joan Maragall tal vez, fue educado por su padre en casa. Bien, pues entonces, por otra parte, tampoco es una novedad, ¿no?, que los pastores promuevan una educación propiamente cristiana, porque es algo que llevan haciendo toda la vida, ¿no?, desde la Edad Media como mínimo hasta aquí. Desde la creación de pequeñas escuelas, podríamos decir, comillas, parroquiales, hasta la creación de las grandes universidades cristianas de la Edad Media. Y se puede decir incluso que esta es una de las responsabilidades de los pastores. A ver, la principal de los pastores, por supuesto, es ocuparse de la grey, predicar, etcétera, etcétera, pero también está la de apoyar la educación cristiana en general. Y también, pues entonces, en la medida que sea posible, de los hijos de los miembros, ¿no?, de su congregación en particular, ¿no? Como mínimo, pues eso, apoyarlo, ¿no? No poner trabas, no oponerse. Y bueno, pues lo puede apoyar más aún, pues apoyando la creación, por ejemplo, de escuelas propiamente cristianas, muchas veces ligadas a una iglesia local. Esto fue lo propio del protestantismo español antes de la Guerra Civil, año 36-39 del pasado siglo. La mayoría o muchas de las iglesias protestantes entonces tenían la iglesia local y una pequeña escuela, una escuela para que fueran a estudiar los hijos de los creyentes, pero también se abría a otros niños, ¿no? Podría citar algún que otro caso bastante célebre en este sentido, pero ahora no es el caso de hacer un poco este recorrido, esta incursión. Entonces vemos, es el deber también de los pastores apoyar, ¿no?, a las escuelas cristianas. Allí donde no sea esto posible, por las razones que sea, la creación de las escuelas cristianas, pues entonces apoyar a los padres que opten por educar a los hijos en casa. Por consiguiente, el que los pastores apoyen y no traten de disuadir a los padres que lo estén pensando o que lo quieran hacer, ¿no?, o que no se opongan, ¿no?, a ello. Entonces, el que lo apoyen, digo, no es entonces una novedad, no es una extravagancia, ¿no? Al contrario, ¿no?, como vamos a ver, está relacionado con unas, se puede decir, razones de la mayor importancia en su ministerio. Esas razones afectan, se puede decir, el corazón, ¿no?, de su ministerio. Y esto se ve también en la escuela en casa. Por supuesto, no todo el mundo que hace la escuela en casa participa de esas razones. Hay también, pues incluso ateos que hacen la escuela en casa, ¿no?, o lo pueden llegar a hacer, pero desde una perspectiva cristiana, formada bíblica, evangélica, sin duda estas razones son de peso. Y también
son unas razones para, como mínimo, ya digo, apoyar la escuela en casa. Entonces, en particular vamos a ver ahora tres razones, ¿no? Y comenzando entonces por la primera, es la importancia de que haya una, o se dé una educación teocéntrica y bíblica. Teocéntrica y bíblica. Porque hemos de tener bien claro que la educación de los niños, sobre todo, no es una cuestión meramente de transmisión de conocimiento. Por supuesto que la transmisión de los conocimientos pues, es muy importante. Pero se puede decir que esta transmisión de conocimientos no es lo principal y de hecho es lo secundario. Lo principal de la educación, tal y como está concebida actualmente, es lo que se llama la llamada socialización. No lo digo yo, lo dicen ellos, lo dice el gobierno, lo dicen los jueces, que se oponen a la escuela en casa. Y por socialización, lo que ellos entienden, la socialización de los niños, no es que los niños se traten con otros niños, no es que los niños hablen con la gente o que sean más o menos abiertos, extravertidos o lo que sea. No se trata de esto. La palabra socialización en la mente de ellos lo que significa es el asumir, es decir, del hacer como propio, de una manera, digamos, incluso inconsciente, inadvertida, los valores morales, ideológicos, filosóficos, etcétera, etcétera, sobre los que, digamos, está fundamentada la sociedad. Vemos, la socialización es esos valores que están fundamentados en la sociedad, sobre los cuales ¿no? está fundamentada la sociedad. ¿Y cuáles son en la actualidad estos valores? Pues estos valores no son otros en las sociedades occidentales que los del humanismo secular. El hombre es la medida de todas las cosas. Y este es el principio a partir del cual se enseña todas las materias, la masa de enseñanzas, de conocimientos que transmite la escuela. Es a partir de ese punto de vista, todas las materias están pues enfocadas con esa perspectiva. Estos conocimientos pues por supuesto se pueden aprender también desde otra perspectiva, desde la perspectiva contraria de que no es el hombre, sino que es Dios el centro del universo y que es Dios la medida de todas las cosas, que Dios es el creador de todo cuanto existe y por lo tanto Él es el propietario y el soberano de todo, que el Dios vivo y verdadero, es decir, el Dios trino, se ha revelado infaliblemente en la Biblia, que es la palabra de Dios, la única palabra de Dios infalible e inerrante en todo lo que enseña, tanto en cuanto a las doctrinas de la salvación, pero también en lo que pueda enseñar acerca de la ciencia o de la historia. Que la ley de Dios, que es santa, justa y buena, es absoluta para el hombre. Y es el verdadero bien del hombre, de los individuos y de las sociedades, el sujetarse a la ley de Dios. Y que, bueno, pues Dios es soberano y que, en fin, todas las cosas han de girar alrededor de Dios y que este es el propósito por el cual los hombres han sido creados para su gloria. Y bien, pues la escuela moderna, principalmente en la escuela pública, pero recordemos, también la privada tiene que estar, digamos, o tiene que cumplir los requisitos, los criterios, los principios, también el contenido que impone el Estado, que impone el gobierno.
Y la enseñanza, entonces, la orientación de la enseñanza imprimida por el Estado en sociedades es una enseñanza intrínsecamente atea. Es atea. Su misión no es la creación de individuos creyentes. Su misión es la de crear una masa de individuos ateos. Y en principio, por supuesto, ellos no lo dicen así, a lo mejor no revisten un lenguaje, ¿cómo decir? En principio contrario o enemigo de la religión o incluso de Dios, ¿no? No son hostiles, ¿no? Incluso pueden llegar a admitir que Dios de alguna manera pueda existir, ¿no? Pero su perspectiva es antagónica a Dios y a su revelación a la Biblia. Por lo tanto, el objetivo de la escuela es todo lo contrario que los objetivos del verdadero cristiano, de los pastores cristianos, de los padres cristianos, ¿verdad? Hablando en términos de socialización. Bien, pues el fin del cristianismo, ¿cuál es? Es que los hombres dependan de Dios y de su palabra para la salvación y que glorifiquen a Dios en esta vida, en el mundo, en todas las áreas de esta vida, ¿verdad? Y el fin de la educación moderna es que los hombres sean autónomos con respecto a Dios y a su revelación. Y bien, pues entonces lo que quiero decir es que no es por casualidad, ¿no?, que el cristianismo cada vez es más y más y más minoritario en nuestros países. No es por casualidad que nuestras sociedades, que antiguamente eran cristianas, nominalmente, pero cristianas sí, son cada vez más ateas. No es por casualidad que en nuestros países, por ejemplo, los niños comienzan a una edad cada vez más temprana a beber alcohol o a consumir drogas. O que comiencen a fornicar, lo que eufemísticamente se dice, ¿no?, tener relaciones sexuales, ¿no?, a fornicar a una edad cada vez más temprana. No es por casualidad que un porcentaje cada vez más creciente de ya casi preadolescentes, ¿no?, se declara homosexual o bisexual. Hace unos años pues me comentaron que en una ciudad de España los compañeros de los hijos, ¿no?, de mi hermano, decía que hasta el 40% de sus compañeros se declaraba homosexual o bisexual. El 40% en educación secundaria. Eso no es algo natural, es algo aprendido, inculcado, promocionado. Y esto es la escuela. Entonces, a ver, la educación moderna que se les da ahora a los chicos, ¿no?, es lo que busca precisamente es borrar de su conciencia todo rastro de sujeción que han de tener a Dios y su ley. Y yo diría incluso más, la de borrar en ellos su fe y la religión de su infancia. ¿Por qué son cada vez más los hijos de los creyentes, nacidos y criados en la Iglesia, que al llegar a la mayoría de edad, pues no son creyentes o abandonan la fe, abandonan al Señor? Pues porque entre la infancia y la edad adulta, pues han recibido durante año tras año tras año este tipo de educación moderna. Entonces, una vez más, lo tenemos que tener esto claro, la educación moderna es íntegramente, intrínsecamente atea. Y entonces no es de extrañar que los hijos de los creyentes acaban siendo ateos.
Es que casi humanamente hablando, lo extraño sería lo contrario. Entonces, concluyo pues con este primer punto acerca de la importancia de una educación teocéntrica, que no basta solamente transmitir conocimientos. Tan importante o más que esto es el punto de partida desde el cual se imparten estos conocimientos, ¿no? Las premisas, los axiomas fundamentales, las presuposiciones, ¿no? Si son pues ateas, autónomo, o si son pues cristianas. Y bien, pues esta sería la primera de las razones, ¿no? La importancia de una educación teocéntrica y bíblica. Y ahora pues pasamos a la segunda. La segunda, que es la importancia del modelo bíblico de familia. El modelo bíblico de familia. Y esto en relación con la escuela en casa. Porque, a ver, como decía antes, hay que tener siempre presente el papel fundamental de la educación, ¿no? Moderna, que no es otro que el de la socialización, en que los hijos pues adquieran estos valores fundamentales de la sociedad, que son humanistas, etcétera, etcétera, como hemos visto. Y bueno, pues entonces, en cuanto a la socialización, evidentemente tiene que asumir una visión concreta, particular, en cuanto a la familia, ¿no? Siempre se ha dicho que la base de la sociedad es la familia, por lo tanto, si se quiere socializar, sí o sí se tiene que proporcionar una visión determinada acerca de la familia. Entonces, la socialización, evidentemente, tiene que transmitir una visión determinada acerca de la familia. Bien, pues entonces, ¿cuál es esta hoy en día? ¿No? Pues está entonces esta visión moderna, actual, etcétera, de la educación totalmente en consonancia con estos valores humanistas, ¿no? El punto en el que ahora estamos es, a ver, que lo que enseñan ahora en las escuelas es que existen distintas formas de familia. Que la familia heterosexual, antiguamente, a ver, monogámica o, ¿cómo lo podríamos decir, no? Lo que antes se conocía como la familia tradicional es una más de los distintos modelos de familia. Hay muchos, ¿no? Están las familias del mismo sexo, monoparentales. De momento nos hemos quedado ahí, pero en buena lógica puede esto expandirse a todo tipo de, comillas, familia, ¿no? Entonces, el punto en el que estamos aquí es el que, a ver, existe distintas formas de familia y la llamada natural o tradicional está asimilada pues a todo lo peor, con conservadores, a ver, es el lastre del patriarcado que se tiene que acabar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se tiene que, pues entonces, dejar, pues, mucho más margen y espacio y lugar a estas distintas formas de familia. Sí. Digo, este es el punto en el que estamos, pero esto es algo provisional. Esto es algo provisional. Porque, a ver, el objetivo último no es otro que el acabar con el concepto mismo de familia. Y es algo que ya está. Es algo que ya está. Aquí en España, bueno, no sea por los espíritus, la familia, evidentemente, pero legalmente, en la última ley de familia del diciembre pasado, que se ha aprobado, se equipara cualquier unidad de convivencia del tipo que sea, que estén viviendo en un mismo techo, se equipara en cuanto a privilegios, etcétera, etcétera, en cuanto a la ley, que las familias, comillas, tradicionales. Si se equipara, esto significa que ante la ley, ante el Estado, ya no existe un concepto de familia, ya es unidad de convivencia. Y hacia eso vamos a ir.
Hacia eso se va a ir. Entonces, de esa manera no hay un rol adjudicado, natural, en cuanto al padre, en cuanto a la madre, ¿no? Unos roles entre sus propias relaciones, unos roles de los padres con respecto a los hijos, ¿no? A ver, a la larga entonces significa que, bueno, sí, están los padres, ¿no? que son los que traen los hijos al mundo. Ya incluso se ha cambiado la terminología, ¿no? Desde el punto de vista legal. Ya no se habla de padre y madre, sino de progenitor y progenitora, o progenitor A, progenitor B. A la larga es entonces acabar con estos roles de los padres con respecto a los hijos, ¿verdad? Y que, a ver, que todo lo que ahora todavía se concibe como familia sea solamente un conjunto de individuos que están bajo el poder y la autoridad de papá Estado. Papá Estado. Que vigila. Entonces, esto es todo lo contrario de la visión bíblica, ¿no? De familia, ¿verdad? Así pues, la escuela moderna vehicula todos estos valores, como estamos diciendo. La escuela en casa, vemos, es una educación en el hogar, en el ámbito último, final, irreductible, que es la familia. Entonces, en el caso de los cristianos, esta escuela en casa, por supuesto, se convierte en este vector de socialización, pero ¿de qué modelo de familia? Por supuesto, del modelo bíblico, ¿verdad? El modelo bíblico, que en resumidas cuentas es el modelo creacional, el modelo natural, el modelo bíblico, confirmado también por Jesús, los apóstoles en el Nuevo Testamento, es decir, el modelo heterosexual, el modelo padre, madre, el modelo pues ligado a a la reproducción y a tener hijos, ¿no? El matrimonio pues de por vida, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En fin, todo lo que ha sido durante siglos, ¿no? Lo normal en países cristianos. Ahora casi pues se plantea esto, decir esto como si fuera algo proscrito, ¿no? O fuera de la ley decirlo. El concepto bíblico de familia, por supuesto, es el que el padre es el cabeza del hogar, cabeza de familia, de la mujer, es decir, que es el que preside, que, digamos, asume las responsabilidades y también toma él las decisiones, ¿no? En colaboración, consultando con la mujer, etcétera, pero él es el que asume también, pues, las responsabilidades de estas decisiones y el que da un rumbo y una dirección a la vida de familia. La madre, por consiguiente, es la ayuda idónea en Génesis capítulo 2. La madre, pues, tiene una vocación, pues, excepcionalmente alta y hermosa, que es, bueno, la de, por un lado, ser ayuda idónea a su marido, ¿no? Pero también la de ser madre de sus hijos, la de llevarlos en su seno, la de después, bueno, pues, educar, bueno, cuidarlos, ¿no? Y estar por ellos. La madre es, bueno, el corazón del hogar. Y bien, pues el modelo bíblico es también en cuanto a los hijos que están bajo la autoridad de los padres, a los cuales tienen que amar y los tienen que también respetar y obedecer, ¿verdad? Entonces, este es el modelo bíblico de familia. El pastor, por supuesto,
tiene que potenciar esta socialización, ¿no? El que todos los creyentes en su congregación asuman también, ¿no?, esta visión bíblica, ¿no? Si es fiel a las escritoras, la va a presentar como la única, el único modelo verdadero de familia, por cuanto es el único normativo y establecido por Dios, ¿no? Establecido por Dios, por tanto, normativo para nosotros. Y lo tiene que hacer esto por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, visitación, y también lo tiene que encarnar con su ejemplo, él y su familia, ¿no? La vida familiar, ¿no? Entonces, los hermanos que tienen, pues esto, ¿no?, pueden hacer la escuela en casa, pues entonces los hermanos cristianos van de esta manera a transmitir este modelo bíblico, ¿no? Y los hijos lo van a adquirir, ¿no? Va a haber entonces esta socialización, no sé si se puede decir así, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Y esto solamente puede repercutir para bien en los niños, ¿no? En vez de estar abiertos, ¿no?, a todo tipo de influencias, pensemos en la educación sexual que se da a una edad cada vez más temprana. Pues se les preserva a los niños de esta corrupción. Antiguamente esto se llamaba corrupción de menores. Antiguamente el concepto de decencia, de pudor, de vergüenza, no permitía hablar de ese tipo de cosas en público, ni mucho menos que los profesores estén aquí diciéndolos a los alumnos. El hablarlo dirán, no, es solamente informativo, es solamente para... No, al hablarlo estás poniendo en circulación todo este tipo de cosas, estás poniendo en circulación todo este tipo de ideas. Y al final serán prácticas. ¿Es así? Y ellos lo saben perfectamente. Entonces, la escuela en casa, por supuesto, preserva de todo este conjunto de influencias que hay, que puede haber, y es totalmente beneficioso para el desarrollo de los hijos, ¿no? Los hijos no tienen ninguna, por ejemplo, confusión en cuanto a su sexo o en cuanto a su género, como se quiera decir hoy, ¿no? Porque sexo y género es lo mismo. Los hijos, varones, crecen seguros y confiados, ¿no?, afirmados en su masculinidad. Las hijas también afirmadas en su feminidad, porque el rol de padre y el rol de madre pues están en el modelo bíblico pues muy claros, y los padres que se esfuerzan también en vivirlos, en inculcarlos, ¿no?, pues lo único que pueden hacer entonces es bien para sus hijos en este sentido. Y de esta manera no hay confusiones en algo tan importante y en algo tan básico como es la propia identidad de uno. Y eso pues da como resultado después familias fuertes. La familia que hace escuela en casa es fuerte. Y bueno, pues también se está educando a los hijos para que crezcan y que a su vez en el futuro ellos también puedan hacer familias fuertes y bien estructuradas, ¿no? Entonces, y aquí entonces esta muy buena razón, ¿no?, hoy en día sobre todo, para apoyar la escuela en casa, la educación cristiana en general y la escuela en casa en particular, ¿no? Y bien, pues ahora llegamos a la tercera razón, que es
por el cual apoyar la escuela en casa es también la importancia del culto familiar. La importancia del culto familiar, ¿no? Porque evidentemente la escuela en casa propicia muchas cosas y una de ellas que propicia, ¿no? En el caso de los cristianos, por supuesto, es que se realicen los cultos familiares con total naturalidad y normalidad, ¿no? Y bueno, pues no solamente de manera ocasional o de una manera esporádica, sino continua, y no solamente incluso pues una vez al día, sino también el modelo bíblico, ¿no? Mañana y tarde. Entonces, bueno, el culto familiar, ¿no? Que está ahora pues poniéndose sobre la mesa, ¿no? En el mundo evangélico. En el mundo evangélico, pues siempre se ha tenido un poco, por lo menos en teoría, claro, que pues tenía que estar la conversión, ¿no? De cada uno, también de los hijos. Después de ello tiene que haber esa lectura personal diaria, y es una cosa que en el mundo evangélico pues sí se ha enseñado y se ha insistido, pero en cuanto al culto familiar, que se tiene que hacer culto familiar en las familias, ¿no? Para la redundancia, y a diario, y a poder ser, aunque ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Por la cuestión de horarios, ¿no? Hacerlo 2 veces por la mañana, una vez por la mañana y otra vez por la noche. Pues esto es una idea que puede parecer muy novedosa, ¿no? Muy rompedora, muy dura, ¿no? Pero esto es lo propio de la Reforma. Esto está dicho y está establecido desde hace siglos, ¿no? Y está en la misma palabra del Señor, ¿no? Pensemos en el libro de Deuteronomio y los primeros capítulos, ¿no? Iniciales, la insistencia que hay de que los padres enseñen, ¿no? La palabra de Dios a sus hijos, en cuál es el ámbito para hacerlo. El hacerlo además cada día. Pues entonces la enseñanza de la Biblia en ese sentido está bien claro, ¿no? Además, desde la perspectiva reformada de que, bueno, Dios da las promesas a los padres juntamente con los hijos, y entonces es la casa la que sirve al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, Josué, capítulo 24. Entonces, los hijos también están comprendidos, ¿no? En esta alianza y por lo tanto también han de dar culto a Dios en familia, ¿no? Juntamente con sus padres. Bien, pues entonces fijémonos que esto es algo importante, ¿no? Porque en la escuela, hoy día, todo acto de, digamos, de religión está, pues, en la pública ya de entrada completamente desterrado. Cuando yo era niño, ¿no? Pues todavía creo recordar en más remotos años, cuando era más niño, que todavía se rezaba el Padre Nuestro en las clases, creo recordar. Había oración o rezo en las escuelas al comenzar la mañana. Pero eso ya, evidentemente, no es así, pero es que eso tampoco es así ni siquiera en la privada, ni siquiera en las escuelas religiosas. Yo no sé si en las escuelas religiosas habrá algún que otro servicio semanal. Si hay algún servicio semanal será además opcional, ¿no? Para los alumnos. Pero, servicio quiere decir un servicio, culto o misa, como se quiera decir, ¿no? Pero vemos que esto ni siquiera se da en las escuelas privadas, ni siquiera se da en las escuelas religiosas. Y por consiguiente, entonces, la idea es que, bueno, la enseñanza, la educación está completamente o ha de estar completamente separada y dividida de la, comillas, religión, de la piedad o del temor de Dios, ¿no? Como que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y separadas, ¿no? La una de la otra. Y bueno, pues entonces
Entonces dijimos, no, la escuela en casa, en el caso de los cristianos, es el vehículo prioritario para hacerlo, para que los hijos pues tengan esta, digamos, fusión entre la enseñanza y la religión y su religión. Y que la enseñanza es también entonces en el marco de su fe. Y es entonces una manera de honrar al Señor y de servirlo por medio de los estudios. No, son dos compartimentos estancos, sí, por supuesto son distintos, ¿no? Pero tienen un vínculo, ¿no? Un nexo de unión. En el caso de los cristianos, la escuela en casa, como digo, entonces es el vehículo prioritario, ¿no? Para poder ponerlo esto de manifiesto, para poder vivirlo, ¿no? Permite entonces el poder hacerlo por la mañana antes de comenzar los estudios. Y bueno, el culto de la noche, pues normalmente todas las familias cristianas, hagan la escuela en casa o no, es algo que en vez de poner la televisión, es algo que teóricamente pueden todas las familias cristianas. Entonces lo que permite de más la escuela en casa es poder hacer el culto matinal, ¿no? Que está abriendo, ¿no? El tiempo de los estudios. Y es de gran importancia, por supuesto. Juntamente, como hemos visto, con el modelo bíblico de familia y juntamente también con lo que hemos visto de la educación teocéntrica y bíblica. Todo esto son deberes que el Señor pues espera de nosotros, de su pueblo, y si lo esforzamos en poner en práctica, evidentemente se va a ver la diferencia, se va a ver la diferencia en las familias, mucho más unidas, por supuesto. Los vínculos naturales de padre e hijo pues se van a ver todavía intensificados, ¿no? Y bien, en cuanto a la fe también, por supuesto, los hijos del pacto van a crecer en la fe. Y entonces al llegar a adultos pues van a estar también en la fe, al llegar a la edad adulta. Entonces los creyentes, al llegar a la edad adulta, pues están firmes, sólidos, ¿no? En la fe. Y bien, pues entonces las familias, ¿no? Están según la voluntad de Dios y el patrón de Dios, ¿no? Y si la iglesia es un conjunto de familias, entonces, si las familias están fuertes, el resultado final es una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte, mucho más fuerte que un mundo y una sociedad completamente en bancarrota, completamente vacía, ¿no? Y que está próxima a caer, a derrumbarse completamente. Así que vemos, hay muchas razones, ¿no?, por las cuales apoyar la escuela en casa, y estoy diciendo esto a los pastores, sobre todo, porque, a ver, en la vida, digamos, de cada día, de cada uno, de los hermanos, pues también hay muchas circunstancias. Hay hermanos que de ninguna manera se plantean la posibilidad, hay hermanos que le gustaría pero no pueden por cuestiones económicas, los dos padres tienen que trabajar, en fin, hay muchas circunstancias y todos lo sabemos, ¿no? Pero, a ver, la idea sobre todo de esta conferencia es hablar a los pastores, para que ellos, nosotros, hagamos este trabajo de apoyo, ¿no? De que nuestro
ministerio, nuestra enseñanza vaya en la línea de lo que hemos estado hablando, que es también pues, el alma y el corazón de la escuela en casa. Esa es la perspectiva cristiana, evidentemente. Que el pastor no se enfrente, no se oponga, sino todo lo contrario. Y si es joven, si tiene niños pequeños, o todavía los tiene, que considere la posibilidad de él mismo hacerlo. Sobre todo si él está dedicado al ministerio. Tiene entonces la posibilidad de hacerlo. Es él quien decide. Podemos decir que si no lo hace es porque no quiere. Y si no quiere es porque no ha sopesado bien todas estas razones. ¿No? Que por supuesto también le podría repercutir a él personalmente y a su familia. En cuanto al ministerio. Esto le repercutiría para bien, por ejemplo, su familia lo podría acompañar, ¿no? Allí donde fuera, a sus viajes, sus salidas, etcétera, etcétera. Podrían, pues, él estar, pues, mucho más presente con sus hijos, ¿no? Que lo que es normal, o que se espera de los pastores, ¿no? Actualmente, que sea alguien con una vida muy activa, ¿no? Y con mucho movimiento. Quiero decir que de esa manera él podría encarnar todas estas cosas y presentarse él como modelo, tal como también decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? En fin, yo animaría encarecidamente a los pastores que puedan, que sean jóvenes, que sean niños pequeños o que todavía vayan a tenerlos, ¿no? A que consideren esta posibilidad de oración y que busquen la voluntad de Dios en las Escrituras, sobre todo viendo el contexto, el panorama actual en el que nos encontramos. Bien, pues eso es todo y les agradezco si han llegado hasta aquí, ¿no? Y me han seguido pues toda la conferencia y si no también se lo agradezco. Muy bien, pues muchas gracias. Así pues hemos visto el tema del pastorado y el homeschooling. El pastor Jorge Ruiz Ortiz, de la Iglesia Reformada Continuada de Barcelona, él teniendo la experiencia de haberlo practicado por más de 15 años en su casa y haber sacado a sus hijos adelante, nos da el ejemplo y también la motivación para que otros pastores que tal vez están con una cosmovisión acerca de qué hacer con la educación de los niños de la iglesia, bueno, esta es la alternativa. Como pastores, discipular a cabezas de hogar que pueden llevar a sus hijos a Cristo cada día. Muchísimas gracias una vez más al pastor Jorge. Y ahora tenemos el segundo tema de nuestra conferencia, la coinonía del homeschooling. Una vez el pastor ha sido alentado a formar parte de la educación cristiana en los niños de la iglesia, ahora veremos cómo las familias de la iglesia se ayudan unas a otras para emprender esta gran labor. Para ello tenemos a nuestro director general de la editorial, a Juan Salas, quien estará hablando desde su experiencia y también desde un enfoque práctico, cómo organizarse y unas exhortaciones que nos son necesarias para que todas las familias, ya sea que vayamos a empezar o que ya estemos haciendo el homeschooling, podamos ser parte de un solo cuerpo. Muchas gracias, Juan, de antemano por la ponencia. Bienvenidos, hermanos, es un placer el poder estar aquí compartiendo en esta conferencia anual sobre el homeschooling. El título de esta conferencia es Levantando una generación santa para Él. Pero antes de que empecemos a nuestra exposición, vayamos al trono de gracia, pedir la
asistencia de nuestro Señor, la bendición de nuestro Señor sobre nosotros para su gloria. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos a través de este medio, Señor, y poder ser edificados y santificados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder ser mejor padres, mejor instructores hacia nuestros hijos y poder bendecir, Señor, a otras familias y, Señor, poder ser esto una realidad de servirle a usted, nosotros y nuestro hogar, Señor, para su gloria. Y le pedimos, Señor, que nos ayude a entender su palabra, que, Señor, nos levante para su gloria y podamos exaltar su nombre y bendecir su nombre. Señor, le rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amados, se me ha asignado la tarea de poder hablar sobre la coinonía o la comunidad del homeschooling. Y mi tarea, hermanos, es el poder exponerles a ustedes todas las bases y todos los puntos y todas las cuestiones prácticas de cómo hacer una cooperativa o una comunidad de homeschooling. Y en la manera de introducción, ¿qué es lo que quiero decir con homeschooling, cooperativa o comunidad de homeschooling o la coinonía en el homeschooling? A lo que me refiero es aquel grupo que se reúne 2 veces por semana, 1 vez por semana, en algún local de la iglesia donde usted sea miembro, o en la casa de algún hermano que esté de preferencia grande y puedan reunirse varias familias para poder compartir sus dones. Y para eso, amados, me gustaría ir a la palabra de Dios para que podamos entender nuestra base sobre lo que voy a hablarles. Y está en 1 Corintios, en el capítulo 2. Este pasaje es muy famoso entre el movimiento carismático para hablar sobre los dones del Espíritu Santo, y no debería de ser ignorado por nosotros los reformados. Al contrario, debería de ser examinado a la luz de las Escrituras, explicado, expuesto, exhortado y estudiado por nosotros. Yo no me voy a aventar el riesgo de estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo, sino mi base va a estar, hermanos, va a estar en el servicio mutuo hacia los hermanos, en el cuerpo de Cristo, en la función práctica dirigida hacia el homeschooling. Y nuestros versículos van a iniciar, hermanos, en el versículo número 12, en el capítulo 12, versículo número 12, hasta el versículo 31. Es una sección larga, pero me gustaría que puedan aprender, puedan ver aquellos principios prácticos de cómo tener una comunidad de homeschooling. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será el cuerpo? Si no todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito, o no necesitad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y todos que en todos son miembros decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros no son decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos preocupen los unos por los otros. Voy a leer eso nuevamente, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. En nuestro primer punto, hermanos, que veremos en esta exposición es el siguiente: la importancia de una comunidad de homeschooling. La importancia de una comunidad de homeschooling. Y hermanos, la importancia, respondiendo a ese primer punto, la importancia en la que debemos o por qué debemos de reunirnos como una comunidad de homeschooling es para la edificación mutua. Para la edificación mutua, hermano. Vemos en nuestros textos que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo nos está llamando a edificarnos unos a los otros. Cuando hay miembros débiles, cuando hay miembros de poco conocimiento en la palabra, ellos deben de ser dependientes unos de los otros. ¿Para qué? Para que ellos crezcan en la fe. ¿Por qué? Porque fueron salvados por el mismo Salvador y fueron pagados o fueron comprados con la misma sangre del Señor Jesucristo. Esa es la importancia del por qué hacer una comunidad de homeschooling. Si nosotros queremos que nuestras iglesias, hermanos, crezcan en el Señor, tanto los hijos del pacto como nosotros mismos como hermanos en Cristo, debemos de vivir una vida en comunidad. Amados, no hay tal cosa como la familia solitaria. Así como no hay tal cosa como el cristiano solitario, tampoco debe de haber familias solitarias. Amados, y muchas de las veces que las personas se sienten, o más que todo las madres se sienten que no pueden avanzar en la tarea del homeschooling o se desaniman, es por una de las muchas razones, y es esta: porque caminan solitariamente. A veces es porque no hay familias dentro de la congregación, pero seguramente habrá familias dentro de la ciudad o del país donde estés, o habrá otras hermanas en otro país donde tú y esa hermana puedan tener una comunión de homeschooling. Hermanos, seamos honestos, no todos nosotros sabemos bien español, no todos nosotros sabemos bien matemáticas, no todos nosotros conocemos geografía, biología, ciencias naturales, álgebra, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros somos perfectos en todos, y por esa razón nosotros debemos de depender de otros hermanos que nos ayuden en el proceso de homeschooling. Mira, una de las cosas, hermanos, que yo veo y que es demasiado a veces riesgoso es el estar edificando a nuestros hijos o instruyendo a nuestros hijos y sin tener ninguna rendición de cuentas con nadie. Es muy peligroso porque podemos estar enseñando a nuestros hijos los mejores currículums de que existen en todo el planeta y perder una cosa que es lo más central del homeschooling: la gloria de Dios. Y para eso no hay nada más y nada mejor que caminar con otros hermanos, que caminar con otras familias que pueden ayudarnos a entender diferentes áreas. Imagínense la disciplina en el hogar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pudiéramos aprender de una familia en cómo disciplina a sus hijos y cómo no los disciplina? ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos aprender a cocinar ciertos alimentos, ciertos postres o ciertos platillos que no hay en nuestros países, o X cosa, hermanos, de otros hermanos? Es para la edificación de los santos. Hermanos, cuando se reúnen estos grupos y se asignan los maestros, ya yo voy a hablar en el punto número 3 sobre
cómo se ve esto, número 2, en el punto número 2, cómo se ve esto en la práctica, cuando se asignan padres, miembros de iglesias locales, creyentes fieles al Señor, se asignan para mentorear a otros jóvenes o a otros niños en ciertas materias. Hermanos, la iglesia de Cristo es edificada. Hermanos, la iglesia de Cristo no es solamente ir los domingos y los días intermedios entre la semana y entonces edificarnos y ya. Nosotros vivimos una vida de comunidad y eso usted lo puede ver en el libro de Hechos. Y las iglesias presbiterianas reformadas no están peleados con la comunidad cristiana o convivir en comunidad o compartir el pan y compartir los alimentos todos los días que sean necesarios. No estamos peleados con caminar juntos uno al otro, con visitarnos, con amarnos. Y parte de la comunidad de homeschooling y estar con otros hermanos en la edificación es el rendición de cuentas. Por ejemplo, una de las cosas que aprecio de mis pastores es que constantemente le están preguntando a mis hijos, ya sea el pastor o el anciano gobernante, preguntándole a mis hijos qué están aprendiendo en el homeschooling, cómo va el homeschooling, hablando con mi esposa, cómo va con el homeschooling y si yo le estoy proveyendo para que ella tenga los materiales necesarios para el homeschooling. Así que hermanos, evitar la sobrecarga, evitar el cansancio, evitar la frustración, es caminar en comunidad. La respuesta es caminar en comunidad. Si queremos evitar todas estas cargas, si queremos evitar todos estos problemas que podríamos acarrear innecesariamente, debemos de aprender de Jetro y Moisés. Cuando Jetro va y le dice a Moisés que no puede hacer el trabajo todo él solo. Y muchas madres deberían de entender esto, hermanas, que ustedes no pueden solas. Tarde o temprano necesitarán del papá, tarde o temprano necesitarán de los hermanos de la iglesia en general, hermanas, las familias preferiblemente, y de los pastores de la congregación. Los pastores deberían de estar enseñando teología bíblica a nuestros jóvenes en el homeschooling. Deberían de estar enseñándole la historia de nuestros países. Deberían de estarle enseñando historia del cristianismo a nuestros jóvenes, hermanos, porque ellos están equipados y preparados para esos temas. Úsenlos. Esto es para los ministros del evangelio. Amados, ustedes ministros son llamados a enseñar a la iglesia local y edificarla. Y en esta parte del homeschooling es responsabilidad de ustedes ver por el bien de las almas de sus miembros de las iglesias. Ya hablo a las iglesias presbiterianas reformadas que tienen a nuestros hijos del pacto dentro de la membresía local, son responsables de ellos también. Así que es bueno que velen para la rendición de cuentas los pastores. Y es bueno que los miembros de la congregación que están planeando o que están teniendo una comunidad de homeschooling se pongan por debajo de sus pastores para que supervisen esta obra y todos nuestros hijos estén aprendiendo correctamente. Hermanos, independientemente qué currículum usemos, independientemente qué técnicas, debemos estar bajo el cuidado de los ministros, de nuestros ancianos gobernantes para la rendición de cuentas. Y para la rendición de cuentas entre familias, unos a los otros, exhortados unos a los otros, hermanos. ¿Cuántas familias no crecerían, hermanos, gloriosamente si se dejaran edificar, cuidar y tener rendición de cuentas con otras familias? Hermanos, yo personalmente puedo decir que he crecido más al estar con hermanos sólidos, con sus familias, cómo disciplinan a sus hijos, cómo cuidan a sus hijos, cómo entre ellos interactúan, que estar pegado a un libro del puritanismo. He sacado más provecho en la comunidad de creyentes en el homeschooling del libro de teología de la familia. He sacado más provecho, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí puedo preguntar, porque ahí puedo
escuchar la respuesta, porque ahí puedo ver las luchas de cada uno de mis hermanos, porque ahí puedo ver lo que realmente son. Y eso tú y yo lo necesitamos. Pero no solo es la edificación, aprender el conocimiento, conocer más a Dios, no solo la rendición de cuentas. El apóstol Pablo aquí nos enseña en los Corintios que recibimos dones. Todos nosotros, todos los creyentes recibieron dones para servicio del Señor, para ejecutar su voluntad, para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta del millón es esta, amados hermanos. ¿Estamos procurando el servicio entre nosotros los creyentes? Porque muchos de nosotros nos podemos jactar de tener homeschooling en el hogar y pensar que ya la hicimos o que ya logramos la glorificación. Y pensar llegamos a una santidad donde nadie nos puede tocar y nos equivocamos. Porque Jesús nos dio un ejemplo de servirnos y amarnos unos a los otros. Y si nosotros no estamos sirviendo a otros hermanos y no estamos procurando el servicio de otros hermanos, hermanos, me temo que hayamos entendido muy correctamente el cristianismo. Hermanos, vean la visión puritana. El poner escuelas, el instruir a los jóvenes, instruir a los ministros jóvenes, capacitarlos, enviarlos y toda esta preocupación por la familia. Hermanos, los pilares de las iglesias locales son las familias sólidas. Hermanos, donde hay iglesias y me ha tocado verlas, iglesias donde todos los miembros son inmaduros, la iglesia tiene un estado inmaduro, obviamente. Donde la iglesia tiene miembros maduros, hermanos, las iglesias crecen también. Pero ¿qué hay de aquellas iglesias? Vuelvo al argumento. ¿Qué hay de aquellas iglesias que tienen miembros inmaduros, pero hay 1 o 2 familias maduras? ¿Qué hacen esas 2 familias? Deben de ayudar a que estos crezcan. Ahora, nadie quiere sujetarse a nadie. Todo eso es nuestra gran pelea, nuestra gran lucha. El menor no se va a sujetar al mayor y el mayor menos al menor. Y ahí es donde nosotros entonces debemos de aprender a amarnos. Aprender que el catalítico de nuestro servicio o lo que enciende el servicio en el corazón cristiano es el amor a Dios. ¿No lo dice ya acaso la Escritura, amados? Que nosotros decimos que amamos a nuestro hermano o amamos a Dios, que no lo vemos, pero odiamos a nuestro hermano. Así que, hermanos, si realmente nos amamos, debemos de buscar esta comunidad de homeschooling si lo estamos haciendo. Si estamos empezando a querer practicar en nuestras congregaciones homeschooling, debemos de empezar a buscar la motivación de esta comunidad. El amar a Dios y amar a los hermanos. Esa debe de ser el núcleo del homeschooling. En mi punto número 2, algunos pasos que quiero dejarles saber para hacer una cooperativa o una comunidad de homeschooling. Tengo solamente 3 subpuntos en ese punto número 2. Número 1, la responsabilidad pastoral. Los pastores, hermanos, los ancianos gobernantes, el presbiterio o el cuerpo pastoral debe y tiene la responsabilidad de buscar estas familias que buscan glorificar a Dios mediante el homeschooling y ayudarlas a que crean una comunidad de homeschooling para 2 cosas. Una, la edificación mutua entre ellos y, hermanos, ¿por qué no? La gran comisión. La gran comisión. ¿Cuántas personas no hay allá fuera de sus hogares que no conocen nada de homeschooling y mucho menos conocen del Señor? ¿Por qué no usar el homeschooling como una herramienta para el evangelismo? ¿No es acaso, hermanos, de lo que nos vamos a reunir? ¿No es acaso lo que nos vamos a reunir? Pero ¿no es acaso, hermanos, la motivación del homeschooling el evangelio de Cristo? Porque si solamente es la academia,
Si la única razón por la que estoy haciendo homeschooling y me interesaría la comunidad de homeschooling o hacer un grupo de homeschooling es para que mis hijos lleguen a ser lo que yo quiero que sean, estoy equivocado. Preferible enviarlos a la escuela pública. Creo que lo harían mejor ellos. No, amados. Nuestro motivo de hacer un homeschooling en comunidad es el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, les cuento, y aquí es donde vienen los usos prácticos. Cuando me reunía yo era maestro de español en una comunidad de homeschooling, nos reuníamos a las 7:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, no me recuerdo. Y lo primero que hacíamos éramos en aquel tiempo bautistas, entonces nos cantaban himnos, cantaban 2 o 3 himnos, se reunían todos los niños, los padres en la mañana, todos, y ya yo llegaba y me recuerdo que me daban un tiempo para poder exponer como 15 o 10 minutos la palabra de Dios. Estaba también otro pastor ahí presente, cantábamos los himnos, orábamos antes de empezar el homeschooling, decíamos si alguien tenía una petición de oración por si alguna familia tal vez estaba en alguna situación difícil y necesitaba oración. Ahí nosotros orábamos por las familias. Y yo le apuesto, hermanos, que muchas familias a través de esos pequeños detalles, su fe era levantada, confirmada, o muchos que no estaban en la fe cristiana, hermanos, venían a la fe cristiana. Después, entonces, cada quien iba para su clase. Yo enseñaba español, otros enseñaban biología, química, inglés, matemáticas, cocina, baile, X cosa, pero eran hermanos de diferentes congregaciones los que hacían eso. Y todo era regulado por pastores y por una hermana que dirigía o que tenía la directiva de la cooperativa de homeschooling. Y se rotaban personas en ciertas clases, y también, hermanos, ellos tenían solamente 2 días. Me recuerdo que era el miércoles, enseñábamos 2 maestros, y el viernes éramos como creo que unos 7, 6 maestros. Y era de las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 o 3:30 de la tarde, dependiendo a qué horas terminábamos todas las clases. Pero es la responsabilidad de los pastores, regresando a la exposición, es responsabilidad de los pastores de que ellos busquen el bien de estas ovejas para que tengan, hermanos, para que tengan esta comunidad de homeschooling en la edificación, rendición de cuentas, el servicio. Por ejemplo, amados, Thomas Watson en una ocasión dijo lo siguiente: si quieres ser puro, anda con los que son puros, como en la comunión de los santos. Ay, nuestro credo. Los santos son como un lecho de especies. Mézclate con ellos y tú tendrás el mismo sabor que ellos. La asociación entre los santos, entre la comunidad de los santos, engendra asimilación a veces y bendice la buena sociedad para la conversión de otros. Oh, hermanos, ¿ven esta gloriosa bendición de tener comunión de los santos? Que otros vienen al evangelio o se convierten al evangelio. Porque las clases que tenemos en la cooperativa de homeschooling no es solamente español y matemáticas. Hablamos del Señor. Hablamos del evangelio de Cristo. Hermanos, mi clase era de español y terminábamos hablando sobre el aborto. Terminábamos hablando sobre la fornicación. Terminábamos hablando sobre todos los problemas que esta sociedad tiene e ignoran al Señor Jesucristo. Terminábamos hablando sobre falsos maestros. ¿Ve todas esas oportunidades que la iglesia se pierde? Hermanos, en lugar de andar gastando nuestro dinero en tantos métodos carnales estúpidos, deberíamos de invertir en una comunidad de homeschooling para poder ser edificados, para que entonces, hermanos, otros vengan al evangelio,
para que nosotros, los santos del Señor Jesucristo, al mezclarnos con otros santos, seamos aroma agradable hacia aquellos que quieran venir al Evangelio, hacia nuestro Señor. Número 2, los miembros interesados. Hay miembros que están interesados en la comunidad de homeschooling. Hay miembros que están interesados en hacer homeschooling, pero no saben cómo. Y ahí los pastores deben de estar alerta, deben de estar listos para poder suplir esa necesidad de homeschooling. Hermanos, la mies es mucha. Y cuando digo esto que la mies es mucha, es para primeramente los ministros. Ministro, la mies es mucha. Amados, hermanos, congregantes, la mies es mucha. Y tenemos muchos hijos, hermanos, a los cuales debemos de procurar por el bien de sus almas. No hacemos homeschoolings porque creemos que somos algún tipo de especie rara que busca apartarse en las montañas y vivir alejado del mundo. No, hacemos homeschooling porque le dejamos saber al mundo de que el reino de los cielos ha llegado, de que somos llamados la sal y la luz de este mundo. Por esa razón hacemos homeschooling. Hermano, Simeón Ashe, un puritano del siglo XVI, sobre la religión social, dice lo siguiente: la religión social es la nodriza de todas las gracias del Espíritu Santo en las almas de los creyentes, es decir, la comunión, cuando los miembros se reúnen, traen vida. Cuando los miembros se reúnen, hermanos, traen salvación, la salvación de las almas de otros. Así que, hermanos, no busquen por nada del mundo la idea de la familia solitaria. Cuando hayan estos miembros interesados en el homeschooling, deben ustedes de buscar suplir esa necesidad. Deben de reunirlos, deben de buscarse. Hermanos, deben de buscarse. Y si en tu iglesia no hay este tipo de idea de homeschooling, y tú quieres hacer homeschooling, tampoco dividas la iglesia a causa del homeschooling. No, amados, busca otros miembros de otras congregaciones. Independientemente que difiramos en ciertas posiciones, mientras no neguemos la Trinidad. Yo no puedo tener comunión con un católico o un mormón o un falso testigo de Jehová. No, amados. Pero que hay aquellos que tienen mucho en común con nosotros. ¿Podemos tener una comunidad de homeschooling? Claro que podemos tener una comunidad de homeschooling. Lo correcto es que entre nuestra propia iglesia, porque al final de cuentas los que van a pastorearnos, los que van a supervisar la obra del homeschooling son nuestros pastores, porque ellos darán cuentas al Señor por nuestras almas. Así que miembros interesados, busquen las vías correctas bíblicas para iniciar el homeschooling. Hay muchas maneras, hermanos. Hay muchas maneras cómo iniciarlo, pero hay pocas personas interesadas en cómo iniciar la comunidad del homeschooling. Hay muchos materiales. Nuestra editorial Credo Press, para dejar saber claro, nosotros estamos comprometidos con el culto familiar, con la educación de los ministros y con la educación de nuestros hijos del pacto. Esos son nuestros 3 compromisos en nuestra editorial. Por eso trabajamos fuerte y arduamente para que podamos traer currículums al homeschooling. Hermanos, número 3, ¿cuáles son los costos y las reglas de una comunidad de homeschooling? Porque todo esto cuesta también. Hermanos, eso depende de cada congregación. Hay congregaciones que no le pagan nada a sus maestros. Hay congregaciones que tienen un cierto pago cada mes hacia el maestro para que pueda comprar materiales y le pueda dar materiales a los alumnos y pueda pasar un tiempo de estudio también para poder beneficiar a los alumnos, a los hermanos. Así que esos los costos los deciden los pastores, lo deciden los hermanos, cómo deberían de ser para poder suplir todos los materiales. Hermanos,
Hay una iglesia en particular en la cual yo conozco que está aquí en los Estados Unidos. Tuve el privilegio de estar ahí. Y ellos tienen una librería enorme que compraron entre todas las familias. Se cooperaron, no sé cuánto dieron cada una de ellas para comprar su propia librería de homeschooling. Y así las hermanos que no tienen dinero para invertir por ejemplo, yo estaba comprando libros para latín y valían como $50. Si una familia no puede comprar esos libros de $50, ahí están. Si una familia necesita un comentario bíblico para enseñar Génesis, ahí están. Si una familia necesita caligrafía, ahí están. Si una familia necesita matemáticas, ahí están. Si ven que la vida en comunidad es un poco más fácil, no es comunismo, es comunidad de homeschooling. Y el Señor nos ha llamado a servirnos unos a los otros con los dones y los talentos que nos ha dado. Y si nosotros hemos recibido más del Señor, debemos de dar más hacia nuestros hermanos que no tienen, para el avance del Evangelio. Y las reglas son simples, hermanos. Las reglas en una comunidad de homeschooling no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Por ejemplo, les cuento algo práctico. Ahí en la comunidad de homeschooling no se permitía que las jovencitas se vistieran de cierta manera, no se permitía que los jóvenes se vistieran de cierta manera, no se permitían las faltas, no se permitían las faltas de respeto, no se permitían, hermanos, que anduvieran los hijos de vagos. Cada hermano estaba rondando los salones de la iglesia o los cuartos de la iglesia para ver que no hubiera nadie fuera de ningún lado. Hermanos, y ninguno de estos hermanos que enseñaban eran profesionales, eran padres de familia, que simplemente el Señor les dio la habilidad de aprender mucho mejor matemáticas que yo, y lo hacían. Por ejemplo, un ejemplo práctico, cuando inicié Credo Press, y era yo y mi esposa solamente, nos dimos cuenta de que ni yo ni ella teníamos mucho conocimiento de ello, y necesitábamos más hermanos, y oramos al Señor para que nos proveyera los hermanos idóneos, para que Credo Press pudiera producir libros. ¿Y qué creen que pasó? El Señor proveyó. Pero si yo hubiera sido un arrogante, un egoísta, un busca yo solo, un solitario, yo solo, yo y mi soledad, ¿qué hubiera pasado? Credo Press no hubiera llegado tan lejos, hermanos. Y así nosotros como iglesia de Cristo debemos de buscar el bien de los hermanos y los hermanos el bien de otros hermanos para la edificación de los santos. Watson, en su libro de La imagen del hombre piadoso, dice: un hombre piadoso ama a los santos. Si los amas, busca la edificación de ellos. Si los amas, buscas que ellos crezcan y tengan más de lo que tú no tienes o tienes. Porque buscas el bien de los demás. ¿Qué acaso tú no quisieras que los hijos de tu hermano que se sienta al lado todos los domingos aprendieran lo que tus hijos están aprendiendo? No, hermanos, debemos de medir nuestros motivos a la hora de hacer homeschooling y olvidarnos de la familia solitaria. Y eso me lleva al número 3, a mi punto número 3 final, y es una exhortación a que nos sirvamos mutuamente, nos amemos mutuamente. Y tengo 3 subpuntos, uno negativo y 2 positivos. El primero es negativo y dice la familia solitaria. Y aquí voy a hablar de la práctica y aquí voy a dar unos ejemplos de la vida práctica rápidamente. La familia solitaria luce de esta manera. Nadie puede enseñar a mis hijos como yo mismo. Nadie, absolutamente nadie. Amados, eso es un error. Porque ni nosotros nos podemos enseñar a nosotros mismos mejor que nadie más. Estamos errados. Todos necesitamos de nuestros hermanos. La prueba está en nuestro texto cuando el apóstol Pablo dice y dijera al pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será cuerpo entonces? Entonces, si tú, hermano, dices: ese hermano que está ahí no me puede enseñar matemáticas, aunque él sepa matemáticas, yo prefiero aprender matemáticas y enseñarle a mis hijos matemáticas, tú estás despreciando al cuerpo de Cristo. Yo no puedo aprender de ese hermano español porque ese hermano, no, mira, no creo, mira,
excusas, vagas excusas. Tú lo que estás diciendo y menospreciando el don de Dios que le dio a ese hermano. Todos necesitamos de todos. La familia solitaria también practicará la disciplina y la corrección solitariamente. No buscará o no tendrá la idea en su mente de que sus hijos necesitan corrección. ¿Cuántas familias en nuestras congregaciones hay que piensan que sus hijos son ángeles, pero no se han dado cuenta que se comportan como ángeles caídos? Y la razón que ellos piensan todo es porque han comprado la idea de que yo, y solo yo, y nadie más me puede decir absolutamente nada. ¿Cómo aprenderemos a criar a nuestros hijos? Hermanos, preguntas que a veces madres tienen sobre amamantar un bebé, cómo cuidar a un bebé en ciertas etapas, con jovencitas sobre ciertos temas, como jovencitos sobre ciertos otros temas. Hermanos, ¿dónde hay esas charlas? Entre yo y mi conciencia, hermanos, muy peligroso, yo y mi corazón. Yo y un libro. Estamos siendo egoístas también al saber que nosotros tenemos dones, talentos que el Señor nos ha dado para ayudar a otros en el homeschooling y decir, no, solo yo. ¿Cómo sabemos si vamos por el camino correcto? Porque la familia solitaria eso piensa, que solo ella está en lo correcto y nadie más, aunque todos los demás vean que digan, híjole, hermana. No, había una familia una vez que tuve el privilegio de conocer, que me presumía de que sus hijos hablaban o estaban aprendiendo latín. Y le tuve que decir, hermanos, que yo estaba maravillado de que hablaran latín. Y estaba maravillado porque los puritanos usan demasiado latín en sus libros. Le he dicho a mi esposo un día de estos, voy a terminar hablando latín con tanta edición. Pero estaba más maravillado de que estos niños que hablaban latín desobedecían en todos los idiomas habidos y por haber a la mamá y al papá. Y la única manera de poder corregir esa familia es mediante la comunidad, mediante el pastor, mediante los ancianos gobernantes, mediante los miembros de la iglesia en la cooperativa de homeschooling. Hemos o no hemos entendido que es una cooperativa o una comunidad de homeschooling correctamente porque nos han vendido una idea errónea de ella. Y todo ha sido porque todas esas comunidades de homeschooling no han iniciado dentro de la iglesia local, sino que fuera de la iglesia local. Número 2, la familia, hermanos, la familia con dones. Las familias que tienen dones. Ustedes que tienen dones. Y cuando hablo de dones y de talentos, hablo tanto de los dones espirituales como las habilidades que el Señor les ha dado en ciertas áreas que ustedes saben que pudieran ayudar a muchos jóvenes y niños de las congregaciones y a muchas familias. Ustedes deben de buscar los motivos, los caminos o las vías para poder bendecir a otras familias. Ustedes deben de buscar el bien de ellas. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo también nos dice, y versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ustedes que tienen demasiado, que el Señor les ha dado mucho, pues se les demanda mucho de ustedes, familias. Hay familias prósperas económicamente y hay familias no tan prósperas, y no estoy invitándolos a un comunismo. Lo que les estoy invitando es que consideren a lo que el Señor les ha dado, para qué se los ha dado y para quién se lo han dado. Porque todo lo que tenemos y poseemos es del Señor. Y si es del Señor, debemos de usarlo para el bien de la iglesia local y el avance del evangelio. Por eso hay tanto pastor, hermanos,
que tienen que trabajar para sostener a sus familias, porque muchos miembros, y hablo de Norteamérica, no puedo hablar de Latinoamérica, porque muchos miembros de Norteamérica han comprado la idea de que, bueno, él no hace nada ahí, que gane ahí, que se rasque también el lomo y sude también como yo sudo para que sienta el pastor. No, hermano, se te ha dado, se te demanda. Y los que tienen menos, o aquellos, dice Pablo, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Los que tienen menos no deben de buscar tener más, deben de estar contentos con lo que tienen y usar esas herramientas para la gloria de Dios, sin perder de vista que en Cristo tienen todo. En Cristo tienen todo. Y que aunque dieran lo poco, lo nada que tengan, Cristo bendecirá su labor. Tal vez tú quieres empezar una comunidad de homeschooling y dices, yo no tengo los recursos, y que esto, lo otro, excusas sobre el dinero porque es importante. Pero hermanos, recuerden, ¿qué teníamos antes de Cristo? Nada. Miserables, pobres. Éramos nada en este mundo, y con Cristo somos todo y lo tenemos todo. El conocimiento de Dios es suficiente. Y número 3 y último, a la familia servicial. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo empiezo a servir al Señor. Todos ustedes que quieren servir al Señor, yo empiezo a servir al Señor buscando las vías para edificar a los santos, bendecir a otros hermanos, guardar de ellos, ayudarlos en esta tarea ardua del homeschooling. Esto incluye a los ministros también. Yo busco primero servir a mis hermanos para que entonces mi familia aprenda a servir a sus hermanos. Para que mis hijos en la comunidad del homeschooling puedan apoyar a otros niños también en las materias. Puedan apoyar a otros niños con cosas que otros niños no tienen. Y ahí es donde nuestros niños aprenden carácter. Ahí es donde nuestros niños también son santificados por otros. Qué bonito era, hermanos, cuando yo veía llegar a estas familias con comida y compartir la comida con otros hermanos. Qué hermoso es eso. Imagínenselo por un momento en tu iglesia creyente. Imagínate en tu iglesia creyente, tú sentado con otros hermanos trayendo tu comida, y otro hermano trayendo su comida y compartiendo comida, probando las comidas. Hermanos, qué hermoso, qué bendiciones cuando los hermanos, dice el Salmo, habitan juntos en armonía y en unidad. Pastor, anciano, ¿quieres que la iglesia esté más unida? Intenta esto que hemos dicho. Inténtalo, trátalo, y verás que la comunidad crece en más amor por su Señor. Porque ahí es donde se conocen más los miembros, y ahí es donde lloran, sufren juntos, se alegran juntos, oran unos por los otros, se edifican, se suplen necesidades mutuamente. Así que, hermanos, la familia servicial no es la que hace mucho tampoco, ni la que da mucho poco. La familia servicial es la que ha entendido, hermanos, que no podemos decir que yo no necesito al ojo, no necesito la oreja, la nariz y la boca y los pies, sino que yo soy uno en Cristo, que somos parte de un solo cuerpo, que el Señor nos ha llamado a glorificarles a Él solamente, que hemos recibido un solo bautismo, una sola fe por medio de un solo Cristo, para la gloria de un Dios trino. Y repito, si un miembro padece, los demás se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Así que hermanos, ¿cuál es su respuesta de ustedes hacia estas verdades? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Que serán capaces de regocijarse con otros, de buscar el bien con otros, de amarse unos a los otros, de edificarse unos a los otros, de darse unos a los otros? ¿Podríamos entonces usar y ver como el homeschooling en una comunidad como una herramienta para disipar la envidia y los celos en nuestras iglesias y en nuestros hogares? ¿Podremos? Y si podremos, hermanos, sea para la gloria del Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por hacernos partes de tu cuerpo. Ayúdanos a usar todos los talentos, todos los dones para tu gloria y para tu honra, Señor, para glorificarle a usted. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos el punto de la coinonía en el homeschooling, cómo las familias son colaboradores en esta gran labor. Agradecemos el esfuerzo de nuestro director general, de Juan Salas, y esperamos que hayan sido de gran edificación para ustedes. Todas las preguntas que puedan tener, así como la participación en el sorteo, saben que lo tienen en nuestra página web credopres.org. Si este contenido te ha bendecido, si los libros que publicamos ayudan en tu formación teológica, en tu piedad para la familia, para la iglesia, no olvides en difundirlo, en comentar, en comprar los libros. Y así podemos traer más contenido puritano, más contenido reformado al alcance de tu casa, al alcance de tu iglesia. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, 8 de abril, para ver los 2 siguientes puntos de la conferencia. El Señor les bendiga.